Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti. Hola amigos, ¿cómo están? Queremos darles la bienvenida a la serie Descubriendo al Mesías de las Profecías. Quien les habla, el pastor Gustavo Contreras, les agradece la sintonía, que estemos juntos para estudiar la palabra de Dios y estos temas sumamente interesantes como es analizar algunas parábolas en particular que tienen un trasfondo tan importante en la teología cristiana, incluso también en la teología judía, como es la que estamos desarrollando, la piedra de tropiezo. El Cristo, pues, que llega a ser el fundamento, la base de todo el sistema de pensamiento judío, a pesar de que el judío lógicamente lo niega absolutamente. Sin embargo, nos interesa saber qué dice el Antiguo Testamento al respecto y a la vez cómo el mismo Cristo se convierte en la base, en la piedra fundamental del cristianismo. Tema que miramos en la edición anterior, vamos solamente a repasar nada más, a fijar algunos versículos que van a ser claves y avanzar también con lo que sería entender el trasfondo histórico del primer siglo en el cual Jesús se movió. Esto es conocer más a aquella gente que rodeó a Jesús como los fariseos. Hoy nos tocaría hablar más de los saduceos también, sus ideologías, y entonces sí, ver cómo Jesús desarrolla su misión. Acordémonos que su propósito, ya lo había dicho en Mateo 5, no venía para abrogar la ley, sino exactamente lo contrario, venía a cumplirla. Decimos muchas veces, con sus manos, con sus ojos, con sus brazos, sus pies, Él va a cumplir lo que Dios pide al hombre en calidad de segundo Adán. Ahí tenemos el texto. Hoy vamos a usar otras versiones bíblicas también para fijar algunos conceptos. Aquí en la conocida Reina Valera 60 dice: no penséis que he venido para abrogar o abolir, es el sinónimo, la ley o los profetas. Al mencionarlo de esta manera, recordemos, amigos, que está hablando de la división de la Biblia hebrea. La triple división, Torá, Neviim y Ketubim. En español, Torá es la ley, Neviim profetas y Ketubim escritos. Jesús acá apenas menciona las dos primeras partes que en verdad eran las más importantes para los judíos. Yo no vengo a abolir la Biblia, esencialmente lo que quiere decir acá. Yo no vengo para abolir, sino para cumplir. Aún leemos los versículos que siguen. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la Biblia, de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Jesús viene a exaltar lo que el Antiguo Testamento presenta, sus mandamientos, sus leyes, y luego Pablo hará lo propio, pero especialmente en contra de la teología farisea. Y este es el punto en que necesitamos mantener un equilibrio, una buena comprensión. Cómo Jesús exalta la ley y cómo Pablo pareciera como que la subestima. Y sin embargo se complementan porque Jesús viene a exaltar la voluntad de Dios en el Antiguo Testamento, tal como acabamos de leer. Aún leamos un versículo más, 5:19, que allí habla de cómo trata el cielo aquel que trata la ley de Dios, los mandamientos de Dios, de una u otra manera. Veamos cómo trata el cielo a la tal persona. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Jesús exalta entonces los mandamientos de Dios, la ley de Dios, mientras que Pablo tiene otra función, y es atacar la ley farisea, o mejor,
el sistema de salvación fariseo basado en el cumplimiento, en el mero cumplimiento de la ley. Salvación por obras. Pablo habla acerca de la falacia de este asunto. Nadie se salva cumpliendo obras, ya que para Dios esto es trapo de inmundicia. Isaías 64:6. Una persona intenta agradar a Dios con buenas acciones, va mal. La forma de agradar a Dios, amigos, es que primero, ya Dios quedó agradado con un humano, con un ser humano que ya obedeció el mandamiento, que es Jesucristo. La forma de agradar a Dios es escondernos detrás de Jesús, presentar lo que Jesús hizo ante el Padre. Y entonces Dios nos toma como sus hijos adoptivos, porque pusimos a Cristo primeramente, su obra, su sacrificio, sus acciones, su cumplimiento de la ley. Pero si una persona pretende, sin Cristo, cumplir los mandamientos, acordémonos que ya lo hemos leído en Job capítulo 40. Si alguien quiere salvarse con su propia diestra, con su mano, Dios le da chance, le dice, haz esto, y ahí enumera cosas que son imposibles. Podemos repasar Job capítulo 40, vamos a leer desde los versículos 10 en adelante hasta el 14. Allí aparece el texto clave que muestra que es imposible agradar a Dios con el cumplimiento, con las propias fuerzas, obedecer la ley de Dios. No hay manera. De eso trata Pablo. Jesús no trata ese tema. El tema de Jesús es la exaltación de la ley de Dios y, lógicamente, tirar abajo el sistema rabínico, como la tradición de los ancianos, y la salvación que ellos basan en ello, en cumplir mandamientos. Miremos entonces Job capítulo 40, desde el versículo 10. Vamos a leer tal vez el 9, para mirar el contexto. ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? Adórnate ahora de majestad y de alteza. Vístete de honra y de hermosura. Derrama el ardor de tu ira, mira a todo altivo y abátelo. Mira a todo soberbio y humíllalo. Noten, van a ser las condiciones para que el hombre se salve por obras. Y quebranta a los impíos en su sitio. Encúbrelos a todos los pecadores en el polvo. Encierra sus rostros en la oscuridad. Y yo también te confesaré que podrá salvarte tu diestra. Notamos, ya Dios pone la condición por la que podemos salvarnos a nosotros mismos sin Cristo. Pero es imposible. El texto lo acabamos de leer. No se puede. Justamente Dios pone estas condiciones para que el hombre descubra su impotencia, su absoluta inhabilidad de acceder al cielo y de acceder a Dios, si no es por Cristo nuestro Salvador. Por ello, Jesús llega a ser el fundamento de todo el sistema judío. Esa es la razón de los sacrificios, la razón de los sacerdotes, la razón del santuario. Jesús es la conexión entre el cielo y la tierra. Nadie va al Padre sino por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Estas son palabras de Jesús, que no se las dijo a los cristianos, se las dijo a los judíos. Toda la enseñanza de Jesús está dirigida a los judíos y por extensión después al mundo, a los gentiles. Entonces, al entender a Jesús como la piedra fundamental, ahí lo tenemos, San Juan 14:6, lo enseña a los discípulos, pero es el camino válido para los judíos también. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y siendo Él el fundamento del judaísmo, con textos que ya vamos a repasar, se convierte también en el fundamento del cristianismo. Es obvio. Es el fundamento de la salvación. Pero hay aquí el engaño satánico. Mientras que a los judíos les niega tal fundamento, la piedra que los edificadores rechazaron. No lo reconocen a Jesús. En el caso del cristianismo, Satanás usa otro engaño. Se va a reconocer a Jesús como segunda parte, porque el primer fundamento es Pedro y el papado por extensión. Siendo Pedro entonces ungido por Jesús o ordenado por el Maestro, cambiando el fundamento que es Cristo por un hombre, por un mortal. Noten, Satanás de una u otra manera engaña para que el hombre pierda de vista a Cristo. Amigos, este es un tema sumamente importante. Está en juego nuestra salvación. ¿A quién vamos a mirar para salvarnos? ¿Mirar el sábado? No.
que la persona que no guarda el sábado, o vamos a decirlo de la manera positiva, que la persona que guarda el sábado se salva. Se salva cuando pone a Cristo como su fundamento, allí la base sobre la cual se edifica el judaísmo y el cristianismo. Nadie se salva por guardar el sábado, pero por desobedecer el sábado corremos riesgo de perdernos. Otra vez, nadie se salva por guardar el sábado, porque equivale a lo mismo de creer salvarse porque guarda el séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. El individuo que no adultera ya entra al cielo directo. Nadie dijo eso. O el individuo que no roba ya entra directo al cielo. No. Es Cristo. Y cuando Jesús le habló al joven rico y le enumera los mandamientos, y el joven dijo, yo todo lo he guardado de mi juventud, algo me falta, ¿qué es? Jesús allí va al meollo, allí a la base, y era que ese hombre no había edificado sobre la roca, que es Cristo. No había edificado sobre el mandamiento de Dios que dice que ame a Dios con todo el corazón. Y Dios en la persona de Jesús le estaba diciendo, le estaba tocando el máximo ídolo que el joven tenía y no lo había advertido, su dinero. Deja todo lo que tienes, dalo a los pobres, tendrás tesoro en el cielo. Y entonces ven y sígueme. Todo esto lo he guardado desde mi juventud, todos los mandamientos. Y entonces Jesús allí con amor le dice, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, haz un trueque, tus tesoros pásalos al cielo, allí tendrás tesoro, una cuenta bancaria en el cielo, y ven, sígueme. A lo cual el joven, pues, escuchando esta palabra se fue muy triste, porque era muy rico. Entonces, su Dios no era el Señor del cielo, era el dinero. Amigos, cuando uno contrasta con otros grandes del Antiguo Testamento como Abraham, cuando en Génesis 14, allí Abraham recibe la tentación del rey de Sodoma. Abraham, victorioso, vuelve de derrotar a los enemigos que habían capturado a todos los de Sodoma, incluido principalmente el sobrino de Abraham, Lot y su familia. El interés de Lot era rescatar a su sobrino. Y entonces él vuelve con el botín, con 3 colegas aliados que se unieron, y así victorioso. Tanto le aparece el rey Melquisedec, pero nos quedamos principalmente con el rey de Sodoma. Entonces el rey de Sodoma le dice a Abraham, dame las personas y agárrate para ti los bienes, te los regalo, yo te los doy. Abraham era rico, y si hubiera sido codicioso, ¿acaso no hubiera aceptado del rey de Sodoma semejante donación por los servicios prestados? No. Abraham tenía por encima de sus posesiones el honor de Dios cuando le responde sabiamente al rey de Sodoma. Miremos. Responde Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo lo enriquecí a Abraham. ¿De qué me hablan? ¿De qué riqueza de Abraham? Soy yo el que le di la riqueza. Cuando Abraham reconoce que tiene un Dios que le da la riqueza, y Abraham era muy rico. ¿Notamos el contraste entre Abraham y el joven rico? Abraham no se pega a la riqueza y le dan más, y si fuera codicioso, venga para mí. No, él le atribuye a Dios todo lo que él tiene. Bien, es lo que Dios quiere de nosotros. Primeramente, que le entreguemos el corazón, y Dios nos va a bendecir con riqueza. En el caso del joven rico, el Señor tocó allí su corazón para que él descubra su pobreza, a pesar de que era muy rico, pobreza de alma. Estaba vacío, no tenía a Dios morando en su corazón. Por lo tanto, aunque él cumplía los mandamientos, era inválido. Así ocurre con los fariseos, y contra los cuales Pablo arremete. Ellos basan su salvación en la obediencia de los mandamientos. El joven rico es un ejemplo. Él cumple todos los mandamientos. La diferencia es que él sentía dentro en su corazón un vacío. Y Dios quiere que sientan un vacío porque no alcanza. Si Jesús no domina, no gobierna el corazón, no sirve. Cristo es el fundamento sobre el cual edificamos. Y si somos fieles, Dios nos da riquezas.
Pero ¿cuántas veces sabe que esas riquezas nos pueden perjudicar? Como ocurrió con el rey Salomón. Se le dio tanta riqueza, tanta sabiduría, tanto poder, y las mujeres lo corrompieron. A Dios no lo podemos engañar, pero Él muestra que si somos fieles, nos bendice, si tan solamente somos fieles al Señor, aún en medio de esa bendición. Amigos, traemos estas palabras introductorias para distinguir entre la obra de Jesús, que exalta la ley de Dios ante los fariseos, y la obra de Pablo en sus cartas y en sus enseñanzas, como él subestima la ley de los fariseos, la ley como medio de salvación farisea. Y sin embargo, Pablo luego va a tener que hablar de la ley como tiene que ser, como lo exalta en el capítulo 3 de Romanos. Ya vamos a estudiar oportunamente esos temas también, que parece confuso. Pablo habla de una manera acá, luego habla de otra manera. Lógicamente, Pablo sabe lo que hace. El Espíritu Santo inspira a este hombre para que a los fariseos les quede bien claro que no hay salvación con la ley. Si Cristo no gobierna el corazón, es en vano todo lo que ellos hagan. Pero luego que llegó Cristo al corazón, ahí caben las palabras de Jesús al joven rico, los mandamientos. Tú lo sabes, eso es. Y los mandamientos, amigos, no son gravosos. Dios quiere un corazón entregado, Dios le orienta, le va a ayudar, su gracia y el Espíritu Santo están con él para que sea fiel. Y así se cumplen varios textos, entre ellos San Mateo capítulo 5, 16. Cuando los hombres vean vuestras buenas obras, ellos glorifican a Dios, no al hombre. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Una persona que lleva adelante una conducta agradable ante Dios, porque cumple los mandamientos, es luz que está caminando y la gente lo observa. Y en lugar de aplaudirle al hombre, aplauden a Dios y celebran, y Dios levanta más gente como esa, que sean limpios de corazón, humildes, honestos, personas que amen al prójimo y creer que existe tal bondad en seres humanos convertidos a Dios. Bien, amigos, así estamos con esta introducción. Vamos pues a los principales textos mesiánicos y cada vez lo vamos a repasar hasta que se nos grabe. Acordémonos que estamos mirando 3 textos básicamente. Isaías capítulo 28, versículos 14 al 16, las palabras que el Señor dedica a los burladores, a los que hacen pacto con la muerte creyendo que Dios no los observa, pero Dios trae una piedra preciosa, confiable, segura, y esa piedra hará una obra a pesar de que sea rechazada por los edificadores. Esa piedra será piedra de tropiezo. Vamos pues, Isaías capítulo 28, versículos 14 al 16. Por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte e hicimos convenio con el Sheol o sepulcro, cuando pase el turbión del azote no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure, según el texto hebreo, o no será avergonzado, según el texto griego. Bien, el segundo texto que miramos es Salmo 118, versículo 22, 23, cómo esta piedra angular es rechazada. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y tercer texto, Isaías capítulo 8, versículo 14, 15, mientras que el maestro llega a ser santuario, refugio, protección, también es una piedra de dolor. Entonces él será por santuario, pero a las 2 casas de Israel por piedra para tropezar, por tropezadero para caer, por lazo y por red al morador de Jerusalén, para que tropiecen. Cuando llegó esta piedra preciosa, angular, pero rechazada por los llamados edificadores. Versículo 15. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Gracias a esa piedra que Dios envía
y hace trastabillar todo el sistema, todo el andamiaje del judaísmo. Era plan del Señor. Jesús lo llevó a cumplimiento. Y ahora, al formar su iglesia, sus seguidores, la edifica sobre un fundamento, una roca, que es Él mismo. Rechazado por los judíos, ahora los cristianos aman a Cristo. Pero aquí que Satanás se las ingenió para poner otro fundamento, otra roca, otra piedra, un ser humano, Pedro. Bien, voy a invitar a que veremos pocos textos. Ayer no vimos uno, vamos a ver este. Primeramente el conocido de Mateo capítulo 16, versículo 18. Cómo Jesús le devuelve la palabra, la bonita palabra dada por Simón Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús que le dice, esto no te lo ha revelado carne o sangre, te lo reveló Dios. Y yo también te digo a ti, no temas. Respondiendo Simón Pedro, le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces responde Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te la devuelvo, ya que Pedro fue el que habló, ahora también Jesús le habla a Pedro, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y como ya mencionamos, este es el texto problemático a lo largo de los siglos. Aún los padres de la iglesia no se definían. Hubo una mayoría que se definió por Pedro como la roca. Y como dijimos, el mismo San Agustín escribe de las dos maneras. Pedro como roca y la confesión de Pedro como roca. Son dos cosas distintas. Y la confesión dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa confesión Jesús construye todo su andamiaje. Y hemos probado, cuando miramos el griego, que las palabras usadas allí son distintas. Para Pedro es una conocida palabra griega, aunque él habla arameo, cuando se traduce, que es lo que nos importa, como dijimos, al inglés de aquel tiempo que era el griego, cuando Mateo pone las palabras para que la gente escuche el mensaje, él discrimina las palabras. Petros es una piedrecilla que se toma con la mano y se arroja en el aire, un canto rodado, decimos. Mientras que Petra es una roca. Así es como aparece en el texto griego, que lo hemos mostrado. Mateo capítulo 16, versículo 18. Esa palabra, roca, y Cristo como roca, Petra, reaparece también en las cartas de Pablo. Vamos a buscar 1 Corintios capítulo 10, versículos 2 en adelante. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, hablando de la comunidad del desierto, los que salieron de Egipto. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca, Petra, espiritual que los seguía. Y la Petra, la roca, era Cristo. Esa es la única roca, la única Petra, como aparece en Mateo 16, 18. Es Cristo la piedra, la roca fundamental sobre la que se funda el cristianismo. Vamos pues entonces a la parábola de San Mateo capítulo 21, desde el versículo 33. Recuerden que estábamos leyendo, varias veces vamos a repetir esta parábola, pero especialmente allí el diálogo tenido con los judíos. La piedra reprobada por los edificadores viene a ser cabeza angular. Esto aparece en el Salmo 118. Leamos pues entonces la parábola en sí. 21, versículo 33 en adelante. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron, a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo.
Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Ellos responden: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Respondieron correctamente. Entonces, a continuación, la cita del Salmo 118. Nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y esta cabeza del ángulo va a ser para el cristianismo. Ellos quedan fuera, quedaron echados. Es decir, continúa el judaísmo en Cristo, y a este judaísmo en Cristo le llamamos cristianismo. Los judíos quedan fuera, habiendo ser ustedes echan a la piedra, ahora Dios la pone como cabeza angular, sobre esta se va a edificar. ¿Y qué es lo que se edifica? Lo que Dios quiso siempre, desde Abraham, mantener la descendencia, las leyes, todo lo que se enseñó en un llamado neojudaísmo, si podemos usar esta palabra, que la conocemos como cristianismo. Pero los judíos originales quedan afuera. A ver, leamos el texto. Jesús dice: nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los líderes, los edificadores, ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y entonces sí la sentencia que el Maestro les da a los judíos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y a continuación, la obra de esa piedra es doble. O caemos sobre ella o ella cae sobre nosotros. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Su corazón sufrirá, pero aprenderá humildad y reconocerá al Cristo. Pero si no hace ello, viene la siguiente porción: y sobre quien ella cayere, lo destrozará, lo pulverizará. Es la traducción más adecuada del verbo griego que se utiliza allí en esa ocasión. Bien, amigos, vamos ahora a tomar o a continuar lo que quedó de la emisión anterior, la descripción que hace Josefo. Aquí vamos a, ya que tenemos la palabra en griego de la concordancia de Strong, Petros, que se traduce como Pedro, piedra o una roca, a veces se utiliza también allí, es uno de los 12 apóstoles. La palabra original, Petros, es un sustantivo masculino, se translitera como Petros, la ortografía como aparece allí. La definición es piedra o una roca, uno de los 12 apóstoles, y es como se traduce en los números de palabras, e incluso piedra también se usa como Petros. No obstante, acá tenemos, en el caso de Petra, es un sustantivo femenino, se translitera Petra, se pronuncia tal, y ¿qué significa? Es una peña o peñas, una gran masa de roca, lo tenemos allí resaltado. ¿Cuántas veces aparece? 6 veces como peña, 5 veces como piedra, 2 veces como peñas, piedra y roca. Ahí tenemos los usos que tiene en la traducción del Nuevo Testamento. Muchas veces los traductores buscan la palabra que se adecue y lo que importa es el significado original. Y ambas palabras son distintas. Vamos a continuación, decíamos, a mirar la definición que Josefo da de aquella gente que manejó su teología, la salvación por obras. Y aquí tenemos entonces de este autor sus libros, acordémonos, son 4 fundamentales: Antigüedad de los judíos, las guerras de los judíos, su autobiografía y otra obra, Contra Apión. Y allí se extrae el material que describe a estos líderes del primer siglo que manejaron la ley a su manera, creando una salvación por obras, tanto ellos como quienes le precedieron. Esto es, acordémonos de Hillel y Shammai, fueron 2 grandes teólogos anteriores, unos 80 años antes de Jesús aproximadamente, que desarrollaron ideas que hasta el día de hoy prevalecen. Y en todo caso, acordémonos la diferencia sustancial entre judaísmo y cristianismo.
El judaísmo cree obtener la bendición de Dios cumpliendo a como dé lugar el mandato de Dios. Mientras que el cristianismo sostiene que obtenemos la bendición de Dios por el método que Dios utilizó para que obtengamos la bendición. Y el método no es la mera obediencia, es el vehículo que Él proveyó, que es Cristo. Él es quien agrada a Dios, quien cumple el mandamiento y quien, muriendo por los pecados, muere por la raza humana, pero salva a aquellos que creen en Él. Y el que cree se esconde en Él y comienza a obedecer los mandatos como Dios lo quiso siempre. Alguien diría, pero ¿dónde aparece esto? En el Antiguo Testamento era obediencia. Acordémonos, amigos, ya desde el mismo comienzo, Adán y Eva, pero quedémonos con Abel y Caín. Cuando Dios ordena la ofrenda, el sacrificio que debía entregarse, el texto de Génesis capítulo 4 nos cuenta que Abel trajo de lo más gordo de los animales, lo ofreció como sacrificio, en tanto que su hermano Caín trajo de las frutas como ofrenda a Dios. Y Dios no le agradó este tipo de ofrenda. ¿Por qué? Porque el sacrificio de sangre representaba algo. Miremos. Y Abel trajo también de lo primogénito de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, ya que él era agricultor. ¿Por qué no miró con agrado? Porque, amigos, la ofrenda de Caín no traía sangre, no representaba la voluntad de Dios. Dios quería que en los sacrificios ellos vieran la provisión que Dios estaba dándoles. Y era que al traer el animal, en este caso Caín, pedirle a su hermano que le concediera o trocaran, si él le daba frutas o algún elemento, que le vendiera entonces el cordero, el animal que representaba a Cristo. Por eso, amigos, Juan Bautista dio la tecla. Fue el primer hombre que abrió la llave para entender todo el Antiguo Testamento. Cuando él, mirando a Jesús, que se acercaba para bautizarse, él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No solamente quita el pecado de los judíos, quita el pecado de toda la raza humana. Y no con el Cordero en sí, que el judío creía que había alguna virtud en sacrificar el Cordero, sino que era un símbolo, representaba, era una figura de algo mayor. Cumplido esto mayor que es Cristo, ya la figura no tiene valor. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amigos, esto se vio aún desde la creación, cuando Adán y Eva cometieron pecado y al vestirse ellos para tapar su vergüenza, se cosieron hojas de higuera, como nos cuenta Génesis capítulo 3. Y Dios, buscándolos, ellos se esconden. Y en el diálogo, ¿quién les dijo que estaban desnudos? ¿Acaso comieron del árbol prohibido? Y el texto nos va a decir que Dios los vistió con pieles de animales. ¿Qué significa ello? Que ya no más las vestiduras humanas, que uno se cubre, se tapa como pueda para pasar delante de Dios. Y Jehová, Dios, hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Para ello hubo que sacrificar animales. Adán y Eva, allí con un cuchillo provisto, sacrificar y entonces quitar la piel y con ella Dios hace la túnica y los tapa para que ellos aprendan la lección de que solamente el cobertor para cubrir esa deformidad de pecado que ellos traían, les debía proveer en forma simbólica un animal, en forma real aquello que el animal representa, que es Cristo. ¿Por qué Jesús dice en San Juan capítulo 8, Abraham miró mi día y lo vio y se gozó? ¿Cuándo Abraham miró el día de Dios, del día de Jesús? San Juan capítulo 8. Cuando estaba a punto de sacrificar a su hijo, allí por clavar el puñal en la orden que Dios había dado. Así en Génesis capítulo 22. Pero leamos el texto primeramente acá. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Cuando Abraham reconoció la obra de Jesús. En Génesis capítulo 22 se nos dice que Abraham, a punto de soltar el cuchillo y matar a su amado hijo Isaac por orden de Dios. Allí la voz de Dios que le dice, no, Abraham, no lo hagas. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le da voces, gritos desde el cielo y le dice, Abraham, Abraham.
Él responde, aquí estoy, heme aquí. No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces, notemos ahora, alzó Abraham sus ojos y miró, he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Allí es cuando Abraham ve más claramente, ya venía sacrificando corderos, haciendo altares, pero allí vio claramente que la provisión de Dios reemplaza lo mejor que el hombre puede hacer para agradar a Dios. Y Dios estaba muy complacido, había hecho un sacrificio enorme, el más grande que un ser humano puede concebir, que un padre tenga que sacrificar a su hijo por orden de Dios. Y Dios le impide, no lo hagas, ya estoy satisfecho, yo sé que tú amas a Dios. Y entonces al girar la cabeza tras sus espaldas, allí estaba una figura de Cristo, un carnero allí, que simbolizaba a Jesús. He aquí el cordero o el carnero de Dios que quita el pecado del mundo. Cualquier animal limpio, y los hebreos tenían varios animales, hasta chivos también. He aquí el chivo de Dios que quita el pecado del mundo. Como en Levítico 16, allí la aparición de dos chivos, uno que es sacrificado para Dios, el chivo expiatorio, y el otro que es entregado como símbolo de donde todos los pecados cargan sobre él, el chivo emisario, que hay que despedir. ¿Sí? En fin, noten, el plan de salvación entre los judíos era rico en figuras, pues Dios se proponía enseñarles a ellos que todo esto tenía sentido si miraban el fundamento de la salvación, que es Cristo, la roca. Bien, al estudiar ahora de los escritos de Josefo, ¿qué creía aquella gente? ¿Qué entendían como salvación? Vamos a ver que estaban confundidos, habían perdido de vista. Tanto, amigos, que imaginémonos aquel momento en que Jesús a los 12 años, vamos a leer el texto también, en Lucas capítulo 2, llevado por sus padres para participar de su primera fiesta de la Pascua. Acordémonos que los judíos, ellos inducen a los jóvenes como mayores de edad su bar mitzvah a los 12 años, 13 años para las nenas. Y entonces Jesús entra allí para participar con los adultos, era un niño. Y el texto nos cuenta que los padres descuidaron al niño, se fueron lejos ya creyendo que el niño los acompañaba, y cuando advirtieron les llevó 3 días de camino. Buscarlo, ¿por dónde estaba? Y estaba en el templo, enseñando, y la gente asombrada con las enseñanzas que él traía. Quiero invitarles a leer esta porción, porque ahí tenemos el texto. Hay detalles interesantes que se comentan, y quiero traer uno. Aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Saben, amigos, Ernesto Renan es un autor cristiano, ya fallecido. Él escribió una vida de Jesús. Y cuando escribe esta porción, él, haciendo los números de los años de Gilel y Shammai, él da a entender que entre los presentes estaría presente también el famoso Gilel, muy anciano. Y este servidor cree que podía estar, por lo avanzado de la edad, él murió cerca de los 100 años de edad. Muy sabio, ahí tenemos el libro, Ernesto Renan, Vida de Jesús. Y entonces dice Renan que al estar Jesús allí participando, muy posiblemente recibió Jesús influencia de Gilel, porque muchas de las enseñanzas de Jesús están parecidas, emparentadas con la de Gilel. Y por lo tanto Gilel influyó en Jesús, una idea que tiene Renan. Cuando amigos, creo exactamente lo contrario. Y es que el texto que acabamos de leer, que le oían y estaban maravillados, porque Jesús a sus 12 años había descubierto el plan de salvación. En la fiesta de la Pascua, al ver el sacrificio de los animales que representaban a alguien. Isaías capítulo 53 se nos habla de ese alguien, el Cristo, que tenía que ser muerto como un cordero por los pecados de la nación. Allí Jesús entendió el plan de salvación claramente.
que Él era la persona a la cual prefiguraban los animalitos, esos animalitos que eran sacrificados. Ahí tenemos el texto para acordarnos. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Vamos a pasar al capítulo 53, saltamos algunos finales del 52. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Lo veremos, pero sin atractivo para que lo deseemos. Y ahora apreciemos cómo la revelación muestra a este siervo doliente como el gran Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No la nación judía como pretenden los judíos actualmente, sino es un ser humano, el Cristo enviado por Dios. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue o cayó sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Notemos aquí la expresión que usa la revelación, ovejas. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero. Este es el gran Cordero de Dios. Fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y así, amigos, vemos la descripción que da Isaías capítulo 53, sublime, acerca de la persona que vendría como Cordero de Dios, que moriría por nuestros pecados. Bien, cuando Jesús, en su visita a Jerusalén a sus 12 años, el texto que hemos leído de Lucas capítulo 2, asombró a la gente. Todos estaban maravillados por las cosas que escuchaban, las preguntas y respuestas que le estaba trayendo. Entre los asistentes también estaría Gilel, de acuerdo al escritor Renan. Si Gilel y su gente hubieran asimilado la enseñanza de este niño, que entonces estaba reorientando, reenfocando la atención judía de los corderos a los cuales ellos prestaban atención, creyendo que había virtud en sacrificar corderos, a diferencia de Jesús, que les estaba guiando, moviendo su enfoque de esos corderos a una persona, al Cristo. De allí viene el asombro de los oyentes, porque hasta el día de hoy el judaísmo no acepta que aquellos viejos corderos representen a alguna persona. Fue Jesús el que introdujo esta idea cuando era niño. Leamos otra vez el texto, amigos. Lucas capítulo 2, el asombro de los oyentes al escucharle a Jesús disertar preguntas y respuestas, y en eso aparecen sus padres para interrumpirle y preguntar qué estaba pasando allí en medio de los doctores de la Biblia. Lucas capítulo 2, abrimos. Aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, posiblemente Gilel entre ellos, de acuerdo a Renan, oyéndoles y preguntándoles. Y miremos ahora. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas, porque él asombraba con el enfoque nuevo. Ese enfoque Jesús lo tuvo desde que era niño. ¿Cuál? De que los corderitos no tenían fin en sí mismos, sino representaban a alguien, para que la mente dejara de posarse en el animal como que hubiera virtud de sacrificar. De hecho, los judíos, con el paso de los siglos, creyeron que matando animales obtenían el favor de Dios, como que Dios se calmaba, como ocurría con los dioses paganos. No, de ninguna manera. Ellos necesitaban aprender la lección
que sin sangre no hay remisión. Y la sangre, no del corderito, era simbólica, figuraba, representaba la verdadera sangre que importaba, la del Hijo de Dios, que moriría por los pecados en reemplazo de toda la muerte de la humanidad. Dios se satisfaría con que muera un hombre para que toda la raza pueda ser perdonada. Notamos, este fue el enfoque que asombró a aquellos hombres, y si Hillel hubiera asumido este nuevo enfoque, cuán distinta hubiera sido la historia del judaísmo. Pero allí quedó, notamos, este es el ejemplo de aún reyes judíos que hicieron semejante horror, como es el caso del rey Melquisedec, que ofrecía a sus hijos al dios Moloc, una estatua inventada en aquel tiempo, quien supuestamente se llenaba, se satisfacía al ver la sangre del niño que era sacrificada. Lo mejor que el hombre traía, pues, era ofrecer ese bebé, y allí era sacrificado, muerto, y entonces supuestamente los dioses apreciaban semejante entrega y concedían el beneplácito. Amigos, es terrible pensar que nuestro Dios se satisfaga con sacrificios humanos. El sacrificio que Dios quiere es el del corazón contrito, así lo enseña el Salmo 51. Este es el sacrificio que Dios quiere, un corazón cambiado, transformado. Pero el judío, en lugar de transformar su corazón, añadían sacrificio y ofrendas y servicios, creyendo con ello apaciguar la ira de Dios. Por eso Jesús se convierte en piedra de tropiezo. Vamos pues entonces, amigos, a mirar a continuación la descripción de Josefo, de aquellos teólogos de aquel tiempo. Miramos ya de los fariseos, vamos a ver a continuación de los saduceos. Los saduceos. Ellos enseñan que el alma perece con el cuerpo, a diferencia de los fariseos, y se limitan a la observancia de la ley. Eso es lo más importante para esta gente, mayormente compuesta por los sacerdotes y la aristocracia, a diferencia de los fariseos, que eran compuestos por la gente común. A su juicio es una virtud el disentir con los maestros que se consideran sabios. En ese sentido eran muy peleones, diríamos hoy, muy contradictores, y era una virtud para ellos. Su doctrina solo es seguida por un pequeño número, aunque son los primeros en dignidad, los más importantes. Es el caso de los sacerdotes. Por eso decimos una clase aristocrática, una élite superior. Si alguna vez llegan a la magistratura, se atienen a las opiniones de los fariseos contra su voluntad y por necesidad, ya que el pueblo no toleraría otra cosa. El pueblo pues estaba más con el común, que eran los fariseos. Esto nos lo cuenta Josefo en su libro Antigüedades. Los saduceos, que son la otra secta, rechazan totalmente el destino y sostienen que Dios está al margen, fuera del hecho de obrar o de contemplar el mal. Dios no interviene en los asuntos del hombre, mientras que el fariseo lo incluía. Notamos el saduceo era más mundano. Aquí Dios no entra ni sale, es el hombre el que hace y deshace. Y por lo tanto, cuando tienen riqueza, hablan con esa autoridad de creerse que son los dueños. Dicen que el bien y el mal dependen de la elección de los hombres y que estos se comportan de una u otra manera según la voluntad de cada uno. Aquí Dios no va a participar. Dios o los ángeles. Gran problema que había entre los fariseos y saduceos respecto de la participación o de la acción de los seres sobrenaturales. No cree en la supervivencia del alma después de la muerte, ni los castigos ni premios del Hades, o Sheol, o ultratumba. Por lo tanto, si hay cielo, hay que aprovecharlo ahora por medio de las riquezas. Era la creencia de estos saduceos. Gente muy mundana, pero ocupaban altísimos cargos como el sumo sacerdocio. Los saduceos tienen un carácter más tosco y se comportan con los suyos con la misma falta de educación que hacen con los extraños. Esta porción fue extraída del libro Guerras de Josefo, el libro número 2. Fariseos y saduceos en frecuentes discusiones. Vamos a mirar ahora el texto que nos lo provee, Hechos capítulo 23, versículos 6 al 8, que nos dice: entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio.
varones hermanos, yo soy fariseo. Recordemos que esa era la ideología de Pablo, había sido criado como fariseo. Hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos, se me está juzgando. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman todas estas cosas. Notamos, nunca se ponían de acuerdo, y Pablo aprovechó para dividir allí la asamblea. Y una secta más, los esenios, que si bien no participaron en el Nuevo Testamento, es bueno conocerla como un grupo más religioso de los días de Jesús. Los esenios consideran que todo debe dejarse en las manos de Dios. Enseñan que las almas son inmortales y estiman que se debe luchar para obtener los frutos de la justicia. Envían ofrendas al templo, pero no hacen sacrificios, pues practican otros medios de purificación. Notamos, purificación humana, salvación por obras. Por este motivo se alejan del recinto sagrado para hacer aparte sus sacrificios. Por otra parte, son hombres muy virtuosos y se entregan por completo a la agricultura. Por encima de todos los que practican la virtud hay que admirarlos por su apego a la justicia. Los bienes entre ellos son comunes, de tal manera que los ricos no disfrutan de sus propiedades más que los que no poseen nada. Ellos no se casan ni tienen esclavos, pues creen que lo último es inicuo, la esclavitud, y lo primero conduce a la discordia. Cuando hay casamiento, el matrimonio, viven en común y se ayudan mutuamente. Eligen a hombres justos encargados de percibir los réditos y los productos de la tierra. Además de estas tres sectas, fariseos, saduceos, esenios, el Galileo Judas, agrega Josefo, con su rebelión en el año 6 después de Cristo, de acuerdo a Hechos 5:37, las palabras de Gamaliel, allí cuando habla de Judas Galileo, él introdujo una cuarta secta, los celotes. Sus seguidores imitan a los fariseos, pero aman de tal manera la libertad que la defienden violentamente, considerando que solo Dios es su gobernante y Señor. No les importa que se produzcan muchas muertes o suplicios de parientes y amigos, con tal de no admitir a ningún hombre como amo. Antigüedades también. Bien, así estamos completando esta primera parte y continuaremos hablando de Juan Bautista, el bautismo, y lo que Josefo nos cuenta, recordemos, para recrear todo aquel trasfondo del primer siglo, las ideologías diversas que existían en ese tiempo, para entender por qué Jesús habla como habla. Cuando exalta la ley de Dios, esta gente entiende que Jesús ataca la ley, y Jesús en verdad sí atacó la tradición de los ancianos, pero cuando Pablo escribe después, posteriormente, él va a disminuir la teología judía y su espíritu legalista de creer que hay virtud en cumplir los mandamientos sin Cristo. Por lo tanto, para Pablo, la ley no tiene valor en los escritos de él, sino la gracia. Y sin embargo, Pablo luego exalta la ley. ¿Cómo se entiende? Este es el tema que queremos discutir y que la piedra de tropiezo nos irá aclarando. Amigos, gracias por acompañarnos. Deseamos que Dios los bendiga, por estar sintonizando, verdadera gratitud de mi parte, y así deseando que Dios los bendiga. Nos miraremos en la siguiente emisión. Hasta entonces.